No sé si escucharon eso. Delfina, por favor, baje su gato. Bueno, chicos, eh, hoy nos tocaría avanzar con la cientología 2. Eh, los tengo presentes a Nadir Roldán, Ariel Aparicio, para el Joaquín del pasado, perdón, para el Joaquín del futuro, en este caso, Cintia Rojas, Delfina Villalba, Facundo Rolfo, Florencia Rojas, Hugo Sosa, Lourdes Celaya, Lucía Santillán y Melina Sosa. Ok. Bueno, después les preguntaré a los chicos por qué no prenden sus cámaras, pero lo ideal sería que prendan sus cámaras. A ver, ¿por qué no me está reproduciendo? Ahí está. Ok. ¿Me dicen si se está compartiendo, por favor? Sí se ve, profe. ¿Se ve? profe, ya se nota. Bien. Ok, a ver. Es que ahí está. Ay, bien. Bueno, la clase, les comento, va a durar hasta las 11:25, ¿sí? Porque ustedes tienen fotografía luego con el profe Roberto a las 11:30. Así que vamos a intentar avanzar y pasar a la siguiente unidad ya directamente. Bueno, esto ya lo habíamos visto aquí los coeficientes de Rose, habíamos visto el teorema del trabajo de la energía cinética, acá la relación de velocidad y distancia, los tipos de frenados, tiempos de reacción, distancia intervehicular también, y hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Hasta derrape, ¿sí? Hemos llegado a enunciar la fórmula del derrape, ¿verdad? Que, bueno, para determinar cuánto vale el coeficiente de roce es el seno del ángulo por el coeficiente de roce, ¿verdad? Hasta ahí llegamos a la anterior clase, ¿verdad? ¿Me confirman eso? ¿Ariel? Sí, justo hasta ahí hemos llegado. Bien, perfecto. Ok. Bueno, nos tocaría terminar con derrape prolongado y velocidad límite, ¿sí? Bien, terminemos con derrape prolongado. Bueno, el derrape prolongado es básicamente cuando no hay solamente un derrape, sino que existe dos o más tipos de derrape, ¿sí? Bueno, es sencillito. Aquí voy a intentar presentar diapositiva, a ver, desde la diapositiva actual, ahí está. Bueno, ¿cómo determinamos nosotros el coeficiente de roce? Lo vamos a llamar mu', como está aquí, no sé si se nota. ¿Se puede ver el cursor? Sí, profe. Bien. Aquí, mu'. Mu' vendría a ser el coeficiente de roce para derrapes, ¿sí? En este caso, derrapes prolongados. Es la multiplicación o el producto entre mu, el coeficiente de roce de la superficie, con el caucho, digamos, de las ruedas, multiplicado por esta palabrita, esta letra, se llama sigma, S-I-G-M-A, ¿sí? Es una letra griega que significa sumatoria, es decir, suma. Se suman todas, ¿sí? En realidad tiene otra estructura, digamos, es cuando alfa es igual a 1 a n, es decir, no importa cuántas alfas haya, se deben sumar todas las alfas, todos los senos de alfa. En este caso, significa sumatoria del seno de todos los ángulos de derrape, ¿sí? Fíjense, alfa sub i. Cuando tiene i, esto en matemáticas se llama iésima, ¿sí? Como infinitésima, por ejemplo. Pero acá es iésima. Significa que pueden haber muchos valores de alfa, ¿sí? No necesariamente un valor de alfa. ¿Se entiende eso, chicos? Es decir, pueden haber 2, 3, 4, 5, por eso se le pone i. ¿Se comprende eso? Sí, profe. ¿Seguros? Bueno, entonces, mu', que es el derrape, es igual a mu, el coeficiente de roce, que nosotros lo sacamos por tabla, por la sumatoria del seno de todos los ángulos. Toda esta multiplicación que yo hago, lo tengo que dividir por la cantidad
de derrapes, es decir, n. Esto se llama promedio, esto es un promedio, ¿sí? Multiplico entonces mu por la sumatoria de todos los senos de ángulos, y a esa multiplicación lo divido por la cantidad de derrapes, ¿sí? Bueno, esta ecuación me indica cuánto vale mi coeficiente de roce. Y esta ecuación la voy a integrar en la velocidad. Velocidad es igual a la raíz de 2 por todo esto que es mu prima, por G por S, que en este caso S es arco, ¿sí? S se denomina arco normalmente porque la trayectoria puede llegar a ser circular, ¿sí? También puede ser determinado como punto A, punto B, pero bueno, como ustedes lo quieran llamar, es la distancia de desplazamiento nada más, ¿sí? Bien, continúo. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos entonces la ecuación, esta es la ecuación para mu. Vamos a poner datos aquí en trayectoria, la trayectoria completa desde el punto de lugar, momento, impacto hasta su posición final es 33,53 metros, ¿sí? Esta es la distancia. El coeficiente por el tipo de suelo es 0,6, ¿sí? Acuérdense que el coeficiente de Russell, mu, es un número adimensional, ¿sí? Que solamente cumple el deber de restar la velocidad, perdón, de restar energía, ¿sí? Vamos con la posición 1, ¿sí? Aquí supongamos que tenemos una posición 1, n es igual a 1, aquí. El ángulo es 10 grados, ¿sí? En este caso el ángulo alfa es 10 grados. El seno del ángulo es 0,1736,5. ¿Sí? Esto está sacado con Excel, ¿sí? Si ustedes saben sacar Excel, lo podrían hacer con una tabla. Vamos con n es igual a 2. El ángulo es igual a 15 grados. El seno de su ángulo es 0,25882. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, hasta la posición 10. ¿Sí? Entonces aquí es n igual a 10. Por lo tanto, todos estos senos de ángulos los tengo que sumar. Sumo todos estos senos y me da 7,33034. ¿Sí? Para n igual a 10. Posteriormente, esto lo aplico aquí en la fórmula para mu'. Entonces sé que 7,33, que es la sumatoria de todos los senos de ángulos, multiplico por el coeficiente de roce, que es 0,6, y a esa multiplicación lo divido por 10. Esto me da 0,44. A ver, ¿quién se anima a hacer esta multiplicación y esta división? Dígame quién se anima, si yo no los espero. Profe, me Sí, da 0,4398. bien, 43,98 redondeando 0,44, ¿sí? Lo trabajamos con dos Sí. cifras significativas, ¿sí? Entonces da 0,44 el nuevo mu, ¿sí? Fíjense, 0,6 es el coeficiente de roce común, si fuese un frenado normal, y 0,44 cuando es un derrape prolongado. ¿Eh? Observen ustedes la deficiencia que tiene el coeficiente de roce cuando hay un derrape prolongado, ¿sí? Es mucho más pequeño a si hubiese sido un frenado normal. ¿Se comprende eso? Entonces se cumplirán todas las condiciones que hemos visto anteriormente. ¿Hola? Ah, ¿se escucha, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha todo lo que dije? Sí, profe. Sí. Sí, porque como les digo Sí. acá, a veces el internet me larga con, el Zoom me larga con que mi internet es inestable, entonces por ahí no sé si se escucha o no. 0,6, si hubiese sido más grande el 0,6 significa que no le cuesta, a la superficie no le cuesta tanto frenar al vehículo. En cambio 0,44 en este caso, le cuesta más a la superficie. Es como si fuese, a ver, estamos comparando, supongamos, una calle de asfalto en mal estado,
¿sí? Húmedo, con una superficie de ripio. Por ejemplo, no me acuerdo el coeficiente de ripio en este caso, digamos, pero lo traigamos a colación. Es totalmente diferente por el tipo de superficie. Pero en este caso solamente es por la misma superficie, pero por el propio derrape es menos eficiente el coeficiente de roce. Y lo vemos experimentalmente, ¿sí? La velocidad la calculamos acá con 0,44, ¿sí? 2 por 0,44 por 9,81 por acá S, que es 33,53. La raíz cuadrada de todo esto me da 17 metros sobre segundos, que en kilómetros por hora es 61,25 kilómetros por hora. En cambio, de haberse considerado este caso, por ejemplo, como una frenada normal, ¿sí? Aquí usamos el 0,6. La velocidad para ir a esta misma distancia tiene que ser mayor, ¿sí? En este caso es mayor. ¿Qué nos hace referencia a lo mismo que hemos visto en bloqueo de ruedas? Para ir a la misma distancia podemos ir a mayor velocidad con un frenado normal, ¿sí? Y pasará lo contrario con la distancia. Si yo quiero determinar la distancia, voy a tener más longitud cuando tengo un derrape prolongado. Es decir, me va a costar frenar más al vehículo que si fuese un frenado normal, ¿sí? En este caso, me permite ir un frenado normal a mayor velocidad y un frenado con derrape prolongado a menor velocidad. ¿Se comprende eso, chicos? Es lo mismo que hemos dado la semana pasada, bueno, antepasada, la clase pasada, con derrape y con bloqueo de ruedas, solamente que podemos considerar que el derrape prolongado es mucho más ineficiente que el propio derrape, ¿sí? Porque aquí tenemos las variables de la cantidad de angulosidades que hay, ¿sí? La cantidad de derrapes. Mientras más derrapes hay, más ineficiente es el frenado, ¿sí? Ok. Pasemos. Profe, Sí, Lourdes. los ángulos son 10 porque la cantidad de derrapes son 10. Exactamente. Sí, sí, sí. Se cuenta la cantidad de derrapes, entonces cada derrape tiene su propia angulosidad, ¿sí? Bien. Bien. Pasamos al siguiente tema, que es velocidad límite. Ok, acá tengo que aclararles algo. Velocidad límite se define como la velocidad máxima que tiene que ir un vehículo para poder realizar una curva, ¿sí? Sin salirse de la calzada. Esto sirve mucho cuando estamos hablando de rutas, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar ahora, en este preciso momento, con esta formulita que dice velocidad límite igual a la raíz de mu g por r. Eh, Vamos a trabajar con esta fórmula, que es la más simple, en este caso, y solamente se utiliza esta formulita cuando se considera que el terreno es llano, ¿sí? Cuando se considera que no hay elevaciones de peralte, ¿sí? Si hay elevaciones de peralte se utiliza otra fórmula, ¿sí? Una fórmula que conlleva al tipo de grados de inclinación del peralte, si tenemos 5 grados, 6 grados, 4 grados de peralte, y hablamos de tangentes y cosenos del peralte, ¿sí? Pero bueno, acá lo vamos a trabajar como si fuese, como les digo, un terreno llano, en este caso una encrucijada urbana, tranquilamente, ¿sí? Una encrucijada urbana. Bueno, acá, ¿por qué vamos a trabajar en este caso con el nombre R para la distancia? R es el radio, y ya vamos a ver por qué es el radio, ¿sí? Pero lo vamos a asociar de la siguiente manera. Observen que esto que vendría a ser la curva, ¿sí? La curva de una encrucijada urbana, o la trayectoria que realiza un vehículo en una curva, ¿sí? Son dos puntos diferentes de un círculo. Y si yo a la punta esta, supongamos punta B, y a la punta A, las estiro de manera perpendicular, voy a llegar a un punto en que se lleguen a tocar. Este es el centro de curvatura, es decir, el centro del círculo. Y la distancia hay que ir desde el centro de cualquier círculo hasta uno de sus extremos se llama radio. Entonces R es el radio del círculo,
¿Se comprende eso? ¿Eso es matemática? ¿Se ¿Lo acordarán puede eso? volver a explicar? Sí. Bien, yo tengo aquí una curva, que esta es la curva de la encrucijada o de la trayectoria que realiza un vehículo, ¿sí? Este es cuando ustedes quieren doblar por una calle, supongamos. Ustedes realizan esta trayectoria. El punto A, que en este caso lo grafico acá, y el punto B, que lo grafico acá, es decir, desde el inicio hasta el final, supongamos, de la trayectoria, ¿sí? En que yo doblo, si yo lo estiro perpendicularmente a cada uno respecto a la trayectoria, se van a unir en un punto, que es este, ¿sí? Donde está el cursor, aquí. Si ustedes observan, este vendría a ser el punto del medio de la circunferencia, porque fíjense, si yo grafico todo lo mismo, me va a graficar toda una circunferencia. No sé si se ve, lo pueden imaginar, o se pueden ver el cursor, que grafico toda una circunferencia respecto a esto. Entonces, la línea que yo grafico desde el punto medio hasta un punto cualquiera de la circunferencia se llama radio, ¿sí? Eso es lo que ustedes veían, no sé si se acordarán en el colegio cuando veían círculo, qué es el radio, qué es el diámetro, qué es pi y todo lo demás. Bueno, el punto desde el medio hasta cualquier punto de extremo de la circunferencia se llama radio, ¿sí? Este radio vendría a ser esta R que está aquí dentro de lo que es velocidad límite, ¿sí? Y este mu por G vendría a ser la desaceleración del vehículo, ¿eh? Como habíamos visto nosotros respecto a las anteriores fórmulas. Bueno, ahora expliquemos lo que es velocidad límite. ¿Cómo determinamos nosotros la velocidad límite de un vehículo? En este caso de una trayectoria, que nosotros queramos una trayectoria imaginaria, ¿sí? Determinación del radio de una curva, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que aquí tenemos una línea roja, curva, que vendría a ser la trayectoria que realiza el vehículo o la trayectoria de la curva. Fíjense que acá continúa la línea negra, que vendría a ser la calzada, ¿sí? El sentido de dirección de la calzada. Y aquí está la curva. Entonces, desde donde empieza, que podemos ponerlo aquí, punto 1, como está aquí, hasta donde termina la curva, que aquí lo vemos como un punto 2, podemos graficar con una línea imaginaria o con una cuerda, una línea recta que una ambos puntos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Aquí hay una línea recta que une el punto 1 con el punto 2. Ok, bien. Para determinar el radio de una curva voy a utilizar esta línea imaginaria o con una cuerda y el propio radio. ¿Cómo hacemos? Primero lo que se hace es, una vez que yo trazo la línea, debo estirar desde el punto 1 hasta el infinito, supongamos, hasta donde llegue otra cuerda, y desde el punto medio de la cuerda que yo estiré, es decir, esta, de manera perpendicular, es decir, como si fuese una recta normal. Fíjense que una recta normal aquí respecto a la superficie, o respecto a la horizontal que formo con la cuerda. Estiro otra cuerda, así. Y en el momento que ambas se cruzan, es decir, la cuerda que yo puedo estirar acá y la cuerda que yo estiro aquí, en el momento que se crucen, ese punto me indica el centro de la circunferencia, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a obtener aquí mi radio. Y observen, este es el radio. ¿Qué se forma aquí? Un ángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, esto es un triángulo rectángulo. Este vendría a ser mi hipotenusa, ¿verdad? El radio vendría a ser la hipotenusa, que es como decir, ese lado que es opuesto al ángulo rectángulo, al ángulo 90 grados. A mí me interesa determinar una angulosidad de la calzada. Por lo tanto, yo voy a aplicar trigonometría, ¿sí? Si yo volteo esta imagen,
yo volteo esta imagen, utilizaré este ángulo que ven aquí, este ángulo que hay entre R y la cuerda que ellos tiren, para poder utilizar el cateto opuesto que yo lo conozco, que es la longitud de la cuerda. ¿Sí? En este caso es la longitud de la cuerda dividido en 2. Acuérdense que esta línea negra es toda la cuerda y yo utilizo simplemente la mitad de la cuerda. Bien. Si yo hago una correspondencia, ¿sí?, respecto a los ángulos, y aquí, fíjense, yo trazo una línea imaginaria negra que toque tangencialmente al círculo, aquí en este punto, y continúo esta línea negra donde está el cursor, puedo observar, y gráfico otra aquí, otra línea por aquí, puedo observar que este ángulo es el mismo que este. Por lo tanto, este ángulo es la angulosidad que tiene la curva. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Es simplemente este ángulo alfa, cuánto se inclina la curva, más que nada. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar por correspondencia, dice. Sabemos que por trigonometría el seno del ángulo es igual a la longitud de la cuerda, es decir, que yo utilizo la cuerda dividida en 2, es decir, toda la longitud de esta cuerda dividido en 2, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el radio. ¿Sí? Yo quiero determinar cuánto vale mi radio para utilizarlo en la fórmula. Por lo tanto, yo como sé la longitud de esta cuerda, la divido por 2, que es la que voy a utilizar, que es esta rojita que está aquí. Y a eso yo le voy a dividir el seno del ángulo que determino por trigonometría aquí. ¿Sí? ¿Eso se comprende? Una vez que yo lo haga, esto, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Sí, yo Sí, no entendí muy bien esa parte. la del cálculo de R Sí, por sí, trigonometría. sí, Bueno, es. por trigonometría nosotros sabemos que el seno del ángulo, ¿sí?, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿verdad? Eso es por trigonometría. Si ustedes habrán visto matemática en trigonometría, es cateto opuesto dividido en hipotenusa. Mi cateto opuesto es la mitad de la cuerda. Fíjense, esta cuerda que yo tracé entre el punto 1 y el punto 2, yo solamente utilizo la mitad de la cuerda. ¿Sí? Este es mi cateto opuesto, la cuerda multiplicado por 0,5. Y mi hipotenusa, como habíamos dicho, acá se forma un triángulo rectángulo, porque aquí tengo un ángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, y la hipotenusa es siempre, como decir, el lado opuesto al ángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí tengo el ángulo rectángulo, entonces mi lado opuesto es R, que vendría a ser la hipotenusa. Entonces sé que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, 0,5 por la cuerda, dividido el radio. Mi incógnita es esta, el radio, ¿sí? Mi incógnita es esta para utilizarlo dentro de la fórmula de velocidad límite. Entonces yo despejo nada más y me queda que el radio es igual a la mitad de la cuerda dividido el seno del ángulo. Y este ángulo lo puedo medir respecto a esta línea imaginaria y a la trayectoria de la cuerda. Yo utilizo un semicírculo y mido cuánto es la angulosidad de este ángulo alfa, ¿sí? Hasta ahí se comprende eso, ¿verdad? Ok. Sí, sí. ¿Siempre la mitad de la cuerda? Sí, lo ideal sería que sea la mitad de la cuerda, porque yo a partir de aquí puedo trazar un vector normal, ¿sí? O puedo trazar una línea normal, o puedo trazar una línea rectangular que corte justamente a la mitad. Y yo multiplico directamente 0,5 por el largo de la cuerda, ¿sí? Profe, para saber el largo de la cuerda solo la medimos, digamos, cuando trazamos la línea. Claro, ustedes, esto es experimental, ustedes pueden ir a cualquier
En este caso, cuando realiza una trayectoria un vehículo, ¿sí? Pueden ver la línea del rodado sobre la superficie, pueden agarrar una cuerda cualquiera, estirarla hasta donde termina la curvatura, y esa vendría a ser el largo de la cuerda, ¿sí? Es algo experimental, y ustedes lo pueden hacer también respecto, como les digo, esto se trabaja mucho sobre rutas, porque las rutas son bien, bien notorias, ay, perdón, son bien notorias las trayectorias, curvas, ¿sí? No tanto como, por ejemplo, aquí en la ciudad, en los lugares urbanos, en donde es todo recto, ¿sí? Por eso le digo, específicamente esta velocidad límite que ven aquí se utiliza solamente cuando estamos hablando de trayectorias. No estamos hablando ni aceleración, ni frenado, ni derrape, ¿sí? Es solamente cuando es una trayectoria normal. Es decir, como si fuese que Cintia está manejando su auto, su automóvil, y va a doblar, como siempre lo hace. Entonces, es solamente para esto y solamente para trayectorias planas, no es para cuando existen peraltes. Porque cuando existen peraltes, ya estamos incluyendo el grado de inclinación del peralte, ¿sí? Aquí mu desaparece, digamos, y ya toma otra fórmula. Y respecto a, por ejemplo, a las aceleraciones, derrapes y bloqueos de ruedas, frenadas y todo lo demás, ya tenemos fórmulas para eso, ¿sí? En este caso es solamente cuando alguien hace una trayectoria curva sobre la ciudad, ¿eh? Entonces cuando yo determino, ¿alguna otra consulta, chicos? Se lo escucho entrecortado, profe. Se me escucha entrecortado, pero ¿se entendió más o menos lo que dije o no? Ahí se le escucha bien, profe. Ah, bien. ¿Qué escucharon, chicos? ¿Qué fue lo último que escucharon? Sobre la trayectoria que es para trayectorias planas, la velocidad Sí, límite. porque nosotros para las trayectorias que son, por ejemplo, para frenados, para derrapes, ya tenemos fórmulas, ¿eh? Esta específicamente, esta ecuación la usamos para trayectorias planas, ¿sí? Para trayectorias planas y cuando son trayectorias sin frenados, sin derrapes, sin nada por el estilo. Es simplemente para determinar cuánto es la velocidad que tiene que llevar un vehículo para no salirse de esta curva de trayectoria, ¿sí? Bueno, ¿está comprendido esto? ¿No hay ninguna otra duda? ¿Ninguna consulta? ¿Hola? Uy, mi internet. ¿Cómo? Sí se lo escucha, ¿no? ¿Cómo? Chicos, disculpen, yo no los escucho. Es que no los puedo ni ver bien, a ver, esperen. Puede ser que se me entrecorte. No, profe, se le escucha bien. Ah, porque sinceramente yo los veo, digamos, los veo quietitos, como si fuese, uy, se me congeló la imagen. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Ninguna consulta entonces respecto a esto? Lo dejamos acá. Bien, pasemos al último, que esto ya lo habíamos visto, que son los tipos de energía que vamos a ver durante el cursado. Y la primera energía que vamos a ver serán el próximo Zoom que hagamos, es decir, en un ratito. Serán 3 minutos aproximados. Será la energía de traslación y la energía de rotación, ¿sí? Ya vamos a empezar con energías. Bueno, básicamente acá yo tengo un ejemplo de cálculos de velocidad de colisión compleja, teniendo datos, por ejemplo, del coeficiente de roce 0,7 y la masa del vehículo son 3.000 kilogramos. Las energías que se miden en Joule, por ejemplo, energía de deformación, proyección y traslación, ¿sí? Todas estas energías se deben sumar, ¿sí? Y esto vendría a ser mi trabajo de la fuerza de frenado. La suma de todas estas, entonces, es el trabajo.
Y yo necesito determinar, aplicando el teorema del trabajo de la energía, determinar esta velocidad. Entonces lo único que hago es aplicar la fórmula. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía total, es decir, la suma de deformación, proyección y traslación, dividida la masa. Y eso me da a mí cuánto equivale, en este caso, 17,2 metros sobre segundos o 62 kilómetros por hora. ¿Sí? Así nosotros vamos a aplicar las energías a través de este razonamiento, ¿sí? Este razonamiento, y a través de esta fórmula, que es la raíz cuadrada de 2 la energía, sobre el doble de la energía sobre la masa, ¿sí? Que es básicamente aplicación del teorema del trabajo y la energía cinética. Bueno, chicos, nos desconectamos y nos vemos, a ver, sí, tratemos de vernos ahorita nada más, desconéctense y vuélvense a conectar, ¿sí? Nos vemos en un ratito. Chao, chao.